Cambiamos y vamos a hablar de la comisión que viajó a Chile. Evo Morales anuncia un diálogo con Michelle Bachelet. El presidente Evo Morales escuchó el informe de la Comisión de Bolivia que viajó a Chile. Como resultado, el primer mandatario habla de resolver los problemas evidenciados de forma conjunta con el vecino país. Libre tránsito en libre abuso. Tratado de 1904 en negocio, para el sector privado chileno en especial. Es el resultado de este viaje. Mediante una nota formal, oficial, sobre estos temas, sobre exportación e importación, este es abuso. Intentaré también comunicarme con la presidenta Bachelet por razones humanas, humanitarias, a ver cómo resolver ese tema. Entre tanto, el canciller Choquehuanca, que fue quien encabezó la comisión, aseguró que la decisión de Chile de revocar las visas diplomáticas a autoridades bolivianas obedece a represalias. Por lo que hemos ido, ellos están acostumbrados a tomar represalias. Igual vamos a poder ir. Yo, cuando tengo que ir a Inglaterra, algunos países nos piden visa. Yo mando el trámite, a veces pagamos, a Estados Unidos tenemos que pagar $100, ¿no? Y para hablar sobre este tema nos acompaña el presidente de la Cámara del Senado. Gracias por estar con nosotros, a don José Alberto González, senador. Buenos días, bienvenido. Un gusto, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo grande para toda la audiencia de Unitel, un cariño grande para todos. ¿Cuán necesario era este viaje? Como Estado, ¿han analizado la época y el momento de hacerlo? ¿Por qué lo hicieron ahora? Sí, se conoce que el conflicto de los transportistas ya data de hace tiempo. Sí, bueno, es un conflicto que, como tú dices, tenía ya varios episodios y, bueno, ya se había colectado una gran cantidad de información, ya incluso autoridades de otro rango, por debajo del canciller, de la misma Cancillería, ya habían estado en estos lugares y verificaron la situación por la que atraviesan sobre todo los transportistas, las condiciones a las cuales se somete la carga boliviana en el caso de Antofagasta, ¿no es cierto? En el caso de Arica, los excesos, en muchos casos, del propio administrador del puerto y las condiciones en las que llega la gente allá, la mala condición de la carretera, el hecho de no contar ahora mismo con garajes para que allí queden los camiones, es decir, una serie de dificultades. El presidente y el canciller tomaron la decisión de hacerlo y que sea el propio canciller, ¿no es cierto?, el que, evidentemente en una situación que no es frecuente, no es habitual, que la máxima autoridad que maneja las relaciones internacionales de un país se traslade a verificar y a registrar in situ lo que está pasando con ciudadanos de su país, ¿no es cierto? Eso no es frecuente, no es normal que un canciller haga eso. Por eso es que llama tanto la atención, ¿no es cierto?, como le ha llamado la atención a los chilenos, por ejemplo, el hecho de que no llevemos personal uniformado, que no hayan policías ni militares en la delegación y que no llevemos armas, ¿no? Les parecía increíble, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue básicamente conformar esta delegación, parte la Asamblea, parte el Ejecutivo, con el ánimo de ir al lugar, escuchar a la gente, recoger los testimonios y no necesariamente, como algunos están sugiriendo, hacer un show mediático. Si vamos a hablar de show mediático, yo me pregunto lo siguiente: son centenares de camiones que están en las filas esperando justamente para ingresar y lamentablemente en muchos casos autoridades chilenas incurren en actitudes negligentes, dilatorias y obviamente causan un enorme perjuicio. No es show que la gente esté durmiendo, viviendo como vive y como duerme, familias completas que se trasladan en los camiones y que tienen que someterse a condiciones extremas como la de, por ejemplo, asearse usando el agua del radiador del camión, ¿no es cierto? Es decir, eso no es show, no hemos llevado artistas de reparto, actores o actrices para que hagan todo ese show. Eso se viene viviendo hace mucho tiempo y nos pareció que era el momento oportuno para poder ir justamente a escuchar a esta gente y obviamente colectando toda la información, luego tomar iniciativas. Para La Moneda esto fue una provocación en varias oportunidades. El canciller Araldo Muñoz señaló de que inclusive las autoridades estaban ingresando a Chile como turistas. ¿Esto fue una provocación? Para nada, para nada. Es decir, no podemos hablar de provocación cuando estamos hablando de centenares, miles de ciudadanos bolivianos que transitan por ambos puertos. Recuerden ustedes que Arica prácticamente vive al influjo de la plata que van allá a dejar los bolivianos. No solamente los que van a hacer turismo eventualmente o los que van a hacer negocios, sino también de la gente que hace el transporte. El 80% de la carga que transita por el puerto de Arica es carga boliviana, sea de importación o de exportación. Yo me animaría a decir incluso un poco más, porque prácticamente todos los camiones que hemos visto circulando por allá, 99% eran con placa boliviana, es decir, entrando, saliendo al puerto, saliendo del puerto en la carretera, por las calles de Arica, uno los ve, son camiones, todos camiones con placa boliviana. Entonces, de ninguna manera es una provocación.
ocasión, reclamar por los derechos humanos de la gente, reclamar por el cumplimiento del Tratado de 1904, reclamar por la serie de convenios, acuerdos que hay con Chile para justamente facilitarle la vida a los importadores, exportadores y transportistas bolivianos. Eso no es ni show, ahora eso los no es provocación. transportistas, senador, señalan de que existen represalias, de que pueden existir por este viaje, como en La Moneda han analizado precisamente esta situación, inclusive han dejado abierta la posibilidad de solicitar estas visas ahora para los diplomáticos. Sí, bueno, eso es una decisión que han tomado las autoridades chilenas, que evidentemente no es otra cosa que una señal inamistosa, ¿verdad? Pero bueno, en fin, es una decisión que toman los estados, que nosotros obviamente estaremos atentos a ver si finalmente esto se concreta. En todo caso, queda claro que ellos con ese tema de imponer un visado, no es que están obligando a que otros ciudadanos lo hagan, ¿no es cierto? Por ese lado nos imaginamos que no habrá ninguna represalia. No creo que le convenga a Chile también ponerle una sanción al transportista o al turista o a la persona que va a hacer negocios a Arica y que le da vida a Arica, porque Arica vive no gracias a las políticas centrales del Estado en Santiago, sino vive de lo que los bolivianos vamos allá a dejarles, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es importante, ojalá se valore aquello, pero ojalá sobre todo se valore el espíritu de la conclusión que ha hecho ayer el presidente. La intención es resolver el problema, no agudizarlo, no profundizarlo, y ojalá sí lo entiendan las autoridades chilenas. Permítame, presidente, porque también tenemos consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado, senador. ¿Cuál será la respuesta del gobierno boliviano a esta exigencia de Chile de pedir visa a los diplomáticos? Bueno, ninguna. Un saludo cariñoso para ti, un saludo para toda la gente en Santa Cruz. Bueno, nada, nosotros, el presidente ya lo ha anunciado y se va a ratificar seguramente en los próximos días. Lo que tiene que hacer Chile es obviamente completar un procedimiento en su propio país. Tiene que ser el Congreso el que apruebe esta iniciativa de dejar sin efecto este convenio, porque es un convenio entre Bolivia y Chile, y obviamente en función a aquello entrará en rigor y tan pronto nos notifiquen a nosotros, deberán correr 6 meses para que entre en aplicación. Lo que ha anunciado el presidente es que Bolivia no va a tomar esa misma iniciativa, no nos parece que sea una señal positiva ni que vaya a ayudar a la solución del problema de fondo, que es en este momento la forma en la que se trata a nuestros transportistas y la forma en la que se trata a nuestros exportadores. Nos han dejado preocupados elementos. En el caso de Santa Cruz, me imagino el tema de la soya, por ejemplo. Hemos visto cómo en el puerto de Arica la soya prácticamente está desparramada a merced de las aves, ¿no es cierto?, que están en el lugar, que se comen seguramente la soya, luego dejan todos los excrementos. Es una situación francamente lamentable, y esas 6 horas que hemos estado esperando allí en la puerta de ingreso al puerto de Arica fueron aprovechadas por el administrador del puerto justamente para cubrir con cobertores plásticos esta soya que estaba desparramada. No lograron el cometido porque hubo lugares donde pudimos observar ese escenario, ese panorama tan lamentable. ¿El pretexto cuál fue? Y esto es bueno que lo sepan los agroindustriales, los exportadores de soya de Santa Cruz. ¿Cuál fue el pretexto? No, esos productos son para los animales, son de consumo animal, por tanto no requieren ningún tipo de cuidado especial. Francamente preocupante. Redondeando, no vamos a tomar ninguna medida que signifique generar más inamistad entre ambos países. Pero han sido varios estos últimos días, meses, podemos decir, los reclamos de parte del gobierno boliviano hacia la actitud de Chile, con el tema del maltrato a los transportistas, el tema de las aguas del Silala, del río Lauca, de la demanda marítima también. ¿Cuál es la actitud, la posición que va a adoptar el gobierno boliviano ante instancias internacionales también sobre estos temas? Bueno, esos son temas que ahora mismo los está valorando nuestra Cancillería, el presidente Evo, nuestro canciller Choquehuanca están justamente evaluando el tema. Son muchos escenarios, pero yo quisiera quedarme con el último que ha propuesto ayer el presidente Evo, la posibilidad de que se conforme una comisión de manera urgente para poder resolver este tema que realmente es acuciante, amerita una solución muy pronta. Entonces, ojalá, no hemos escuchado nada hasta este momento de las autoridades chilenas respecto a esta posibilidad, a la posibilidad de que el presidente Evo hable directamente con la señora Bachelet para tratar de resolver el tema. Esperemos que estos asuntos que hemos planteado, que hemos nosotros puesto en evidencia, ¿verdad?, que hemos visibilizado, diríamos, ante las autoridades chilenas inclusive, ojalá sean los suficientes argumentos para poder ir adelante con este encuentro y de una manera, ojalá amistosa y sentados en una mesa, finalmente se puedan resolver. Gracias por el contacto nacional a Gabriel Oviedo en la ciudad de Santa Cruz. Hasta más adelante, Pablo Montaño. Y también agradezco al presidente del Senado por acompañarnos en esta entrevista. Buen día, gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Como siempre, un cariño grande para todos los amigos que sintonizan UNITER. Un abrazo para todos. Que le vaya muy bien. Continuamos con más en la revista, compañeros.